Y en cuanto al presidente, cuando era diputado sorteaba su sueldo. ¿Va a pasar lo mismo con el sueldo del presidente? ¿También lo va a sortear? ¿Lo va a donar? ¿Ustedes entienden que la calle va a ser una complicación para gobernar, entendiendo también que la conflictividad puede llegar a entorpecer el avance de las medidas económicas? En su segunda conferencia de prensa del vocero presidencial, los periodistas no tuvieron piedad y comenzaron con las preguntas que no le gustan al vocero, entre ellas el sueldo del presidente. Yo les agradezco muchísimo y quedo, por supuesto, abierto, como va a ser en cada conferencia, a las preguntas que me quieran realizar. Muchísimas gracias. Muy buen día, Manuel. Yo soy Rosario Vigosi de Radio La Red. La primera pregunta, en virtud del ajuste fiscal que ya se viene anticipando, queríamos preguntarle qué es lo que va a pasar, si van a convocar o no al salario mínimo vital y móvil, a la Comisión de Salario Mínimo Vital y Móvil, y si están analizando también la cuestión de reabrir paritarias. Y de paso le pregunto, ¿qué quiso decir ayer cuando habló de empleo militante? Si lo puede aclarar. Sí, cómo no. Te voy a contestar las dos preguntas. En primer lugar, todas las medidas de índole económico van a ser anunciadas por el ministro Caputo hoy por la tarde. Tengan un poquito más de paciencia. Con respecto al empleo militante, me referí a lo que entendemos todos los argentinos por empleo militante. Ese empleo que no es el empleo que queremos ver en el Estado, ese empleo que todos sabemos que nace por cuestiones políticas, por cuestiones de caja y por cuestiones de campaña. Y eso tiene la decisión del presidente y nosotros acompañamos en no ceder, en que se revalorice el empleo público tal como se debe y que quien no trabaja deje de pertenecer a la planta estatal. Tal como si uno tuviese un empleado a quien digamos, si uno en una empresa tiene un empleado que no trabaja, no le paga el sueldo y lo despide. Y me parece que hay que entender que los sueldos públicos de todos los que pertenecemos al gobierno lo pagan los 47 millones de argentinos. Y hay que tenerlo en claro porque Argentina tiene un 45% de pobres. Y esto hay que tenerlo claro. Señores, en Argentina hay 4,5 millones de argentinos que no comen todos los días, que son indigentes. Hay que terminar con esta lógica de ver como normal cosas que no lo son. El empleo político no puede existir más en la República Argentina. No nos podemos dar ese lujo porque somos una Argentina empobrecida, con gente que tiene un montón de necesidades y además por el respeto a la gente que no come y por el respeto a la gente que ha perdido condiciones de dignidad muy elementales. Buenos días, Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Adorni, la pregunta va dirigida específicamente a la reacción que ya varios movimientos sociales, movimientos piqueteros anticiparon que van a tener en la calle. Diciembre suele ser un mes complicado. Vienen ustedes, el gobierno, hablando de palabras eventualmente muy delicadas como es panorama devastador, catástrofe económica. El Polo Obrero dijo que va a marchar el 20 de diciembre. Hoy a las 9:30 va a haber un piquetazo también del movimiento liderado por Raúl Castells. ¿Ustedes entienden que la calle va a ser una complicación para gobernar, entendiendo también que la conflictividad puede llegar a entorpecer el avance de las medidas económicas? ¿Cómo lo ven? ¿Se va a respetar el orden, la ley, como lo anunció el presidente Milei? Me parece que amerita que yo te conteste con dos puntos fundamentales. Primero, o en primera medida, ayer mismo en la conferencia de la mañana aclaramos que el ajuste fiscal iba a tener como contrapartida la expansión, de ser necesaria, por supuesto, en la contención social. Nadie va a dejar de ayudar a alguien que lo necesita. Eso no va a ocurrir en esta etapa en la Argentina porque entendemos la gravedad de la situación y de hecho la estoy describiendo. La describí ayer y la estoy describiendo hoy y hay que ser muy conscientes de la situación que vive la Argentina. Les acabo de comentar 4,5 millones de personas que no comen todos los días, que son indigentes. Y lo voy a repetir hasta el cansancio y de hecho lo vengo repitiendo desde antes de acceder a la función pública. Eso por un lado. Con respecto a las marchas, piquetes, conflictividad en las calles,
Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y se va a cumplir a rajatabla. No va a haber excepciones, porque una de las cosas que tenemos como gobierno, la determinación, por supuesto, también en las intenciones del presidente Milei, es que la ley se respete. Es increíble que tengamos que aclarar esto como gobierno, pero la ley debe respetarse y es lo que se va a hacer. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada. Buenos días, Manuela Tobías de Bloomberg. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Quería preguntarte, porque ayer vimos que la Subsecretaría de Bioeconomía cerró el registro de exportaciones de granos. Y ya sé que dijiste que no ibas a anunciar medidas económicas, Correcto. pero queríamos saber un poco, hay una expectativa de una devaluación, cuánto podría ser y cuándo, y si no podés contestar eso precisamente, ¿por qué esta medida de ayer de las exportaciones? Las medidas de índole económico se van a conocer en detalle a partir de las 17 horas, cuando el ministro Caputo exponga sobre este paquete de urgencia económica. Estamos evitando en el cortísimo plazo, en las próximas horas vamos a implementar las medidas que eviten la catástrofe. Ese es el objetivo. A tu pregunta puntual, el ministro Caputo dará seguramente precisiones de lo que viene en los próximos días en materia económica en la Argentina. Manuel, aquí de este lado. Alejandro perdón, Gomel, ¿cómo no te estás? ubicaba. De Perfil Net. Es la TV, falta de ¿cómo estás? costumbre, ya No me hay voy a problema. acostumbrar a... Es cuestión de, como andar en bicicleta, es cuestión de andar todos los días. No me cabe en duda. Hiciste varios anuncios que tienen que ver con reducción de ministerios, secretarías, Sí. subsecretarías. En números, esto significa cuánta gente menos y cuánto ahorra el Estado en este recorte. Y en cuanto al presidente, cuando era diputado sorteaba su sueldo. ¿Va a pasar lo mismo con el sueldo del presidente? ¿También lo va a sortear? ¿Lo va a donar? Primero, te respondo la primera parte de la pregunta. Por supuesto que en la reducción de ministerios, secretarías y subsecretarías, falta todavía, no tengo el detalle porque todavía no está, obviamente, téngannos un poco de paciencia, ¿no? Van 48 horas de gobierno. Por supuesto que falta la reducción en direcciones generales, direcciones nacionales y coordinaciones, donde también va a haber reducción, por supuesto, y de una magnitud probablemente similar a la que les describí en ministerios, secretarías y subsecretarías. Así que falta todavía mucho por anunciar en materia de recorte de gasto público. Simplemente titulé lo más relevante, porque claramente estamos en el día a día y a contrarreloj. Cantidad de empleados, lo dije recién, empezó ayer la evaluación de cada uno de los contratos y de los nombramientos o de las designaciones del último año. Por supuesto que cuando tengamos la evaluación final se las daremos a conocer. Para nosotros es relevante. Es relevante entender que el Estado tiene que achicarse y es relevante entender que este Estado tamaño elefante no puede seguir existiendo. Porque del otro lado tenés gente que lo sostiene con sus impuestos, de manera directa o indirecta, por supuesto, que no logra poner un plato de comida arriba de la mesa. Y eso lo vamos a respetar. Y cuando tengan la información, por supuesto, se las daremos a conocer. Última pregunta. Perdóname, el sueldo del presidente, ¿será una decisión del presidente? No tengo nada para decirte. Entiendo que el presidente tiene que vivir, pero bueno, la verdad es que no tengo una respuesta para darte, pero entiendo que cobrará su sueldo. Sí, claro. Última pregunta. Buenos días, sí, Hola, Agustina buen día. Dimola para Splendid 990, mucho gusto. Bueno, mi pregunta tiene que ver con insistir a lo que consultaba mi colega.
¿Cuál será la postura, ¿no?, del Gobierno Nacional en relación al 20 de diciembre, considerando la libertad de expresión que tanto se motiva, se estimula, sabiendo que se cumplen 22 años de una tragedia muy importante para todos los argentinos, con esa importancia de manifestarse, y también sabiendo que en el presente las movilizaciones sociales que se esperan son de digamos, con una gran multitud en las calles? ¿Cuál será la postura del Gobierno Nacional? A ver, creo que la pregunta me la hicieron algunos de tus compañeros en una de las... Muchas gracias, me estaba quedando la garganta seca. Permiso. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y, a ver, lo dije casi de una manera personal o personalísima en la conferencia de ayer. La libertad de expresión no es negociable. No es negociable. En ningún ámbito, bajo ninguna circunstancia y en cualquier situación. No tengo nada para decir. La libertad de expresión no se discute en la República Argentina. Y en cuanto a las marchas, piquetes, movilizaciones, 20 de diciembre, 19 de diciembre, y de aquí al fin del gobierno de Javier Milei, a que termine su mandato, dentro de la ley todo, fuera de la ley absolutamente nada. No hacemos distinción de absolutamente nada. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. No hay más que aclarar, y así va a ser. Y con respecto, te repito, a la libertad de expresión, lo dejé claro ayer, no solo en el pensamiento, el deseo y la actitud del presidente Milei, sino como vocero presidencial, mi propia postura y además en haber sido y seguir siendo parte del medio y de todos ustedes. La libertad de expresión no se negocia. La libertad de expresión está garantizada en la República Argentina. Muchas gracias. Muchísimas gracias.